Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Karen Guerrero Vázquez. Soy estudiante de la maestría en Ciencias Computacionales y el día de hoy vengo a presentarles este taller que titulo Aprendizaje de máquina, conjunto de datos, un primer enfoque, ya que vamos a abordar lo que se debe hacer, lo que se debe evitar en la hora de escoger los conjuntos de datos para entrenar sus modelos. Antes que nada, vamos a recordar que en la inteligencia artificial se tiene un agente que es el que toma decisiones a partir de un entorno. Durante el aprendizaje de máquina, este ente es capaz de tomar las acciones pasadas, incorporarlas y, ante nuevos problemas, generar nuevas soluciones. Para esto necesita del entorno identificar los patrones que lo representan. Por ejemplo, si tuviéramos esta barra que vemos en la imagen, podríamos sacar el alto y el ancho y esos serían patrones que usaríamos a la hora de evaluar, ¿no? Para hacer este entrenamiento existen montones de algoritmos. Entre ellos los más populares son los soportes, las máquinas de soporte vectorial, las redes neuronales artificiales y los vecinos más cercanos. Todos estos tienen en común que necesitan de un conjunto de ejemplos para que entienda cuáles son las diferencias entre una cosa y la otra. Para entrenar los modelos se necesitan tener estos ejemplos que si es supervisado van a ser entradas y salidas correspondientes y solamente son es no supervisado va a ser solamente entradas que van a entrar a un algoritmo que lo que va a hacer es va a ir ajustando la máquina hasta que se encuentre lo suficientemente bien para que el usuario diga, ok, el algoritmo ya está suficientemente entrenado y ya pase a ser parte del modelo. A este modelo le van a entrar entonces las condiciones del entorno. Este entorno tiene que ser similar a lo que se había entrenado, ¿no? Y respecto a eso se puede ya tomar una decisión. Esta decisión pueden ser acciones, pueden ser etiquetas en el caso de la clasificación, pueden ser números en caso de regresión, pueden ser imágenes para reconocimiento de imágenes, puede ser lo que ustedes quieran. Pero algo muy cierto en computación es, basura entra, basura sale. ¿Qué significa esto? Significa que si tú estás entrenando a tu modelo con datos que no corresponden a la realidad, con datos que no tienen nada que ver, no va a servir de nada por más que te haya dado un buen resultado durante las fases de entrenamiento y prueba. Esto, o sea, si le enseñas mal, va a aprender mal, ¿no? Parecería que es algo pues trivial y obvio, pero el tener buenos conjuntos es algo tan complicado, es algo tan extenso que hasta las más grandes compañías han fracasado en algún punto de su vida haciendo esto. Y no es que hayan hecho un mal trabajo, sino que siempre hay detallitos que no se ven. Por ejemplo, está la herramienta Deep Dream. Deep Dream tiene el objetivo de clasificar las imágenes por su contenido más que por algún píxel o cosas por eso. O sea, qué es lo que está en la imagen. Está hecho con redes neuronales artificiales y con millones de imágenes como ejemplo. Una ventaja que tenía esta herramienta es que permitía al ser humano ver cómo es que estaba aprendiendo el deep learning. Entonces, al tener una imagen como esta, el procesado de Deep Learning entregaba una imagen como esta. Ya te podías tú saber qué es lo que estaba viendo, por qué estaba viendo esto. El detalle con esta herramienta es que le gustan mucho los perros. Entonces ve perros en todas partes. Por ejemplo, le das esta imagen y la máquina ve perros. Y si quieres ver cómo es que mira los perros, pues ahí están. Mira perros en Queen. Mira perros en fractales. Mira perros en perros. Entonces ya es como, o sea, ¿qué está pasando aquí, no? Y el problema fue que durante el entrenamiento tenían un conjunto de imágenes que era para un concurso, de hecho, de millones. Y tomaron un bonchecito, un subconjunto de cada uno,
pero lo tomaron pues aleatorio, nomás tomaron el conjuntito y lo pusieron. Entonces, dado el conjunto que tenían para el concurso, hubo un sesgo muy grande hacia los perros. Entonces, a la hora de probarlo con lo que tenían ahí, estaba perfecto, estaba muy bien, ganaron el concurso. Pero cuando se salió al mundo real y cuando empezaron a utilizar los usuarios alrededor del mundo, pues empezaron a encontrar que el algoritmo miraba perros por todas partes. Y pues estas son cosas que pasan cuando uno no atiende como se debe los conjuntos de datos, ¿no? Es por eso que el día de hoy vengo a presentarles qué hacer y qué no hacer en los conjuntos de entrenamiento y prueba a la hora de que ustedes entrenen sus máquinas de aprendizaje. El punto número uno siempre va a ser en computación comprender el problema. Comprender el problema, tener claro cuáles son los objetivos y saber cómo vas a solucionarlo, ¿no? El tercer punto es la estrategia que es bien desciende de qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Ya explicaré un poquito más de eso. El cuarto punto son los elementos que se ocupan necesitar, que se van a necesitar. En realidad esto no tiene mucha ciencia, al menos no he detectado que tenga tanto impacto. Em, el quinto es súper importante, súper sencillo, sobre los conjuntos de entrenamiento y prueba, sobre la separabilidad de ellos. Y la cuarta viene sobre el análisis de los conjuntos que ya tienes para entrenar. Como necesitamos entender el problema para poder desarrollar un buen conjunto para tu aprendizaje, les voy a presentar aquí el que yo me tuve durante mi trabajo de tesis, que resumiendo y simplificando, tenemos que únicamente el 10% de las proteínas del cuerpo pueden ser alcanzados por medicamentos tradicionales, por medicinas que lleguen y ayuden a esta parte del cuerpo, quedando el 90% de las proteínas y el resto de las moléculas completamente pues sin atender. Para ellos necesitamos un vehículo que pueda transportarlos y llevarlos a su lugar. Y resulta que existen algunas proteínas que cumplen con esa propiedad de que pueden tomar el medicamento y pueden llevarlo y meterlo a la célula. Y ahora aquí el problema va a ser identificar cuáles son las proteínas que nos pueden servir de vehículo para los medicamentos. Nos encontramos ante un problema de clasificación. Ahí está. ¿Qué estrategia vamos a usar? Vamos a usar la clasificación, porque vamos a tener conjuntos positivos, conjuntos negativos y vamos a necesitar entrenarla de tal manera que pueda distinguir los que sí de los que no. Así que antes de pasar a la siguiente parte, tenemos que ver cómo vamos a codificar la proteína, más que nada. Pues la proteína es una molécula bastante grande, pero esta molécula está compuesta por montones de moléculas más pequeñas que se llaman aminoácidos. Entonces están todos pegaditos como si fueran una cadenita y a cada uno de los aminoácidos le corresponde una letra del abecedario. Entonces, como son cadenitas de aminoácidos, tú puedes hacer cadenitas de letras y una molécula, una proteína la conviertes en una secuencia de letras. Entonces, a partir de ahora, las proteínas van a ser consideradas como secuencias de letras. Ok, sobre las estrategias a utilizar. Tenemos clasificación, regresión, reducción de dimensionalidad y clustering. Todos ellos tienen su razón de ser y para qué se utilizan. Pues clasificación, ya lo dije, tenemos que distinguir un conjunto de otro conjunto, ¿no? Y sobre la cantidad de datos que se va a utilizar, pues tenemos que son 50. A este diagrama antes es de Scikit-Learn, a mí me gusta muchísimo, es muy didáctico, está muy bien hecho. Que empezamos con la primera filtro que tienes que tener al menos 50 datos, 50 ejemplos.
entrenar con menos de 50 es prácticamente imposible, no va a salir nada, no va a ser suficiente para que pueda abstraer. Y una vez que ya tienes estos, pues ya puedes ir seguir el flujo y decidir. Entonces, para nuestro caso, el número de ejemplos va a estar entre los 50 y los 100,000. Es una cantidad bastante grande, pero pues ya hace sencillo el hecho de que tienes que recopilar, ¿no? Una vez que ya tienes tus ejemplos, tienes que separarlos en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. Pero es muy importante que durante el conjunto de prueba no exista ningún elemento que haya estado en el entrenamiento antes. Tienen que ser dos conjuntos completamente separados porque si no estás sesgando tu algoritmo. Otra cosa que tenemos que ver que ya va directo a lo que es la naturaleza de los conjuntos que tú ya tienes es la diversidad. La diversidad es como se nos ha enseñado siempre, es que haya conjuntos pues que sean diferentes, ¿no? Si son diferentes es porque son no redundantes. Un elemento redundante es aquel bueno, dos elementos son redundantes y se puede inferir uno a partir del otro. Y de todos los elementos que tienes que no son iguales, que son diferentes, entre todos los elementos que tienes, eso ya va a te dar un porcentaje de diversidad, ¿no? Si todos los elementos son diferentes entre sí, entonces la diversidad pues va a ser de 1. Si todos se parecen a 1, entonces vas a tener, por ejemplo, una diversidad del 50%, aunque eso no es totalmente directo, pero sí. Ahora, veamos, por ejemplo, si nos olvidamos tantito de lo que son proteínas y vamos a simplificar, las proteínas que entregan el medicamento van a ser ahora triángulos y todos los demás van a ser las demás figuras. Entonces, cuando vemos las características de un triángulo, podemos ver que pues que tienen tres lados, son tres puntas, están definidos por un ángulo y por dos lados. Y pues ya sabemos que eso identifica a un triángulo. Y si tenemos un conjunto de triángulos para entrenar y tenemos dos que son muy similares, entonces estos dos son redundantes y tal vez nos convenga eliminar uno de ellos. Pero ¿qué significa que sean similares? ¿Qué es la similitud? ¿Cómo puedo medirla? ¿Qué tanto es tanto? Pues este es uno de esos valores que únicamente van a estar mandados por lo que es tu problema. Tu problema define qué es la similitud. Para mi caso, si yo tengo dos secuencias de letras, dos proteínas, yo veo cuántas ocupo modificar para convertir una en la otra. Esto se conoce como distancia de edición. Y simplemente pues voy a ver, ok, de todas estas secuencias necesito modificar 4 de 16. Entonces tengo que difieren en un 25%, entonces tiene un 75% de similitud. ¿Es eso suficiente? No lo sé. No puedo saberlo hasta que no haga las pruebas, hasta que no entrene mis máquinas, hasta que no vea mis resultados, si el 25% realmente es suficiente para entrenarlos. Y saber si es suficiente va a depender también de lo que es la distribución de los datos, porque si se juntan mucho entre un tipo de característica, porque esa característica, en mi caso, la métrica que está marcada acá abajo es distancia en este caso la métrica que estoy marcando aquí es la distancia de edición, la frecuencia con la que aparece. Entonces, si tratas de que solo haya, que no se parezcan en nada entre ellos, pues a lo mejor pierdes mucha información porque tal vez sí existe un patrón ahí que debemos de respetar. O si te centras nada más en esto, estás perdiendo estos outliers que también podrían tener muchísima información y podrían ayudar a tu modelo.
Entonces tienes que primero respetar la distribución de los datos en la realidad, en tu conjunto de entrenamiento y en tu conjunto de prueba. No puedes saltártelo. Y, y pues es lo que hay, ¿no? Ahora, un dato extra que voy a yo comentarles es el hecho de los conjuntos positivos y negativos para la clasificación. Porque ya estamos hablando de engañarnos a nosotros mismos. Pasa todo el tiempo que dices, ah, mi conjunto está bien chido, pero no está bien chido, solo funciona bien con tus datos. Y un error del que yo no estaba consciente que existía bastante es que se tiende a hacer los conjuntos muy sencillos de clasificar. Entonces tú tienes los conjuntos positivos que se parecen pues entre ellos, que siguen una distribución, y tienes conjuntos negativos que son totalmente diferentes a estos, y en realidad cualquier tipo de máquina es capaz de separarlos. Se pueden separar por cualquier cosa, porque son demasiado diferentes hasta de vista. Puedes decir, ah, estos son un tipo, estos son otro tipo, y no estoy bromeando en esto, porque me pasó en mi trabajo de tesis, que me tocaron conjuntos que nada que ver positivo con negativo. Y para evitar esto, lo que yo recomiendo es ver que los conjuntos se parezcan aunque sea un poco. Este que se parezcan yo lo llamo parentesco, que es el porcentaje de elementos en un conjunto que se parece al otro conjunto. Entonces, son elementos del conjunto A que se parecen al menos a un elemento del conjunto B entre los elementos del conjunto A. Y de esta manera, pues puedes saber cuánta identidad tienen, qué tan familiares están un conjunto con el otro, y evitas este problemón de que están súper sencillos y así está. Ahora, si ustedes quieren evaluarlo, pues hay herramientas que pueden utilizar, pero todas, repito, todas dependen del problema que van a realizar ustedes. En mi caso, yo les traigo este programa, se llama Dover Analyzer. Fue creado por un compañero de laboratorio de biocómputo, y este pues me facilita la vida a la hora de analizar los conjuntos. Vamos a abrirlo. Ya vemos aquí que es la página principal. Tenemos los conjuntos de datos que yo les entrego en esta carpeta que se llama DB. Y vamos a escoger dos por el momento. Este corresponde al conjunto de Halbrick. Este que dice 01 es el ID del conjunto. Este que dice POS o NEG corresponde al conjunto positivo y al conjunto negativo. Halbrick es el nombre. Si no tiene nada y ya acaba, es porque no hubo conjunto de entrenamiento y prueba separado, sino que todo estuvo en el mismo, y utilizaron técnicas como K-fold, en el que se toma un porcentaje para entrenar, el otro porcentaje para probar, luego se mezclan y se saca otro porcentaje para entrenar, otro porcentaje para probar. Si tiene IND y TR, significa que este es el conjunto de prueba y este es el conjunto de entrenamiento. Entonces ya tenemos esto, vamos a darle Next. Ya seleccionamos dos bases de datos y no seleccionamos 37. Next, el directorio, yo le voy a poner taller IA. Los análisis pues son por idénticos o por identidad. Estos son detalles técnicos de las proteínas, no vamos a caer en detalle por ahorita. Y las comparaciones, voy a quitar este y voy a poner este porque el diagrama de Venn es más visual. Esto es para duplicaciones, para obtener las secuencias no redundantes. Vamos a darle Next. Vamos a seleccionar el conjunto azul para los positivos, el rojo para los negativos.
esta es la frecuencia de las identidades, de qué tanto se parece una identidad a la otra, que es lo que venía yo hablándoles de la distribución. Entonces, como yo estoy manejando la distancia de edición, yo estoy manejando pues esa similitud, esa es mi métrica, entonces eso es lo que yo estoy comparando de cómo es que se están distribuyendo mis conjuntos. La diversidad, igual la puedo ver por la similitud entre las secuencias y la diversidad de las secuencias. Ajá. Y pues vamos a seguirle, vamos a darle Start. Nos pregunta si ya tenemos la carpeta, si queremos pues, volverla a poner ahí, le decimos que sí. Y esto, si ustedes ponen muchísimos datos, sí va a tardar un rato. Estos datos son muy cortitos, nos va a tardar unos pocos segundos. Y es únicamente lo que te está avisando aquí. Y ya está. Vamos a darle Finish. Nos pregunta si queremos abrirlo en otra ventana. Le damos que sí. Y aquí tenemos ya esta ventana. Vemos aquí si hay elementos duplicados. Nos dice que no. Son el 100% de los datos son únicos. No hay repetidos. Vemos el diagrama de Venn y vemos que efectivamente tenemos el conjunto positivo, el conjunto negativo y entre ellos no hay ningún tipo de intersección. Vemos las secuencias redundantes. ¿Se acuerdan que estábamos hablando sobre qué tanto era tanto para la similitud? Eso está aquí en el threshold. Si queremos ver únicamente las secuencias no repetidas, es decir, que no exista otra secuencia que sea 100% igual a esta, pues vamos a tener todas las secuencias. Si queremos únicamente tener aquellas que no se parezcan en ninguna otra en el 50% o más de su secuencia, entonces tenemos estos otros datos, ¿no? Igual para un conjunto y aquí está para el otro conjunto. Vamos a ponerle 100 para ver cuántos serán en total. Y de estos que se parezcan en un 90%, pues ya bajó. Que se parezcan en un 50%, pues es súper menos. La identidad. Aquí la pueden ver de cómo se está distribuyendo la similitud de las secuencias. Vemos que se parezcan muy poquito, hay muchísimas, y que se parezcan mucho, pues hay más pocas para el caso de los negativos. Para el caso de los positivos, pues que se parezcan muy poco ya disminuye considerablemente, pero todavía tenemos aquí la mayoría de los datos. Tenemos por aquí un piquito, pero pues ya vemos cómo se están comportando. La similitud entre el conjunto positivo y negativo. Aquí rojo significa que es totalmente igual, blanco significa que es totalmente diferente y los verdes ya dan pues, términos medio, ¿no? Aquí dice que son 50%, aquí dice que es 33%. Entonces me está diciendo que el conjunto negativo es totalmente igual al conjunto negativo, que es lo que esperamos, o lo que tiene que ser, no puede ser otra forma. El conjunto positivo es totalmente igual al conjunto positivo. Y el positivo con el negativo tiene el 50% de similitud y el conjunto positivo tiene un 33 con el negativo. Este número no es simétrico, como ya se dieron cuenta, porque si recuerdan, dependía de A o dependía de B. Y por último tenemos la diversidad de los datos. Esta es la diversidad de los conjuntos negativos. Si le pongo aquí donde está la casillita que dice All Datasets, tengo también el que son de los negativos y puedo ver que su comportamiento es más o menos similar. Pero yo los voy a dejar que ustedes estén jugando un poco con los datos que tienen. Si quieren abrir los que ya están hechos, pueden tomar aquí, pueden decir Computer Results, le dan OK y escogen alguno de ellos. Y pues ya les va a abrir directamente la ventana donde van a poder ver los datos. En este caso son los 15 conjuntos, todos son negativos. Y pueden ver, por ejemplo, vamos a ver la diversidad. Y aquí están. Entonces, es un cochinero, ¿no? Pero, por ejemplo, pueden ver cómo la diversidad de viene hasta arriba y se va, y esa se mantiene hasta abajo en todo momento.
Y esta diferencia es algo que pues nosotros no queremos tener en nuestros conjuntos porque queremos que sean lo más parecidos los unos del otro en cuanto a comportamiento, para poder entonces tomar las variables que de verdad importan a la hora de hacer nuestros análisis. Bueno, ya que ustedes vieron sus datos, les voy a presentar ahora yo esta grafiquita para que vean si sus intenciones fueron acertadas, sus instintos en cuanto a los mejores conjuntos. Y de una vez les digo que CPP 924 fue el peor de todos los conjuntos, es demasiado sencillo, es malo. Y es malo por el conjunto negativo, porque el conjunto positivo está bastante bien hecho. Y los conjuntos a los que mejor les fue fueron, pues, tenemos a Shen, Dobshet, Hansen y Sanders, que, por ejemplo, Shen únicamente utilizó este, secuencias que sacó de artículos y, pues, en realidad se parecen bastante, entonces son muy buenas. Y, pues sí, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan aprendido algo o visto algo diferente. Si tienen dudas, aquí estoy con confianza, acérquense a mí. Entonces, muchas gracias.